¿Qué tal? Buenas tardes ya, ¿verdad? La idea de esta conferencia de prensa es hablar de dos temas: el recorte a Pemex conocido y un tema en el que hemos estado insistiendo desde hace tiempo, desde la discusión del paquete económico el año pasado, pero ahora también a raíz del informe de auditoría que presenta el Auditor Superior de la Federación. Uno de los aspectos que el auditor presenta información es con respecto a los ingresos del gobierno federal, y en particular nos interesa el tema que se denomina aprovechamientos. Aprovechamientos en el rubro de otros. Como se podrán recordar, nosotros insistimos durante la negociación presupuestal pasada que no conocíamos el desglose de todo el rubro de aprovechamientos otros, que en ese caso superaba los 200,000 millones de pesos. Es un rubro de ingresos, una fuente de ingresos del gobierno que se aprueba de manera general, pero que no se conoce el desglose de las mismas. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación encuentra que en el rubro de aprovechamientos otros, el gobierno federal está retirando patrimonio, así lo dice, con esas letras la auditoría, patrimonio de Pemex, 70,000 millones de pesos, CFE, 32,000 millones de pesos, y del ISSSTE, 17,000 millones de pesos. Estos recursos, de alrededor de 120,000 millones de pesos, son retirados de esas tres instituciones del Estado y se usan para el gasto normal del gobierno. Esto es algo similar, primero esto es algo similar al endeudamiento, porque se está usando un activo del Estado para financiar el gasto anual de la administración pública. Y sobre todo, y esto me parece muy grave, es un retiro del patrimonio de Pemex, de CFE y del ISSSTE sin que haya una autorización expresa del Congreso para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque en el total, en los 120,000 millones, no se conocía el desglose de los mismos. Así lo dice la Auditoría Superior de la Federación, y de hecho la observación a la Secretaría de Hacienda es que haga un desglose del mismo. No conocemos tampoco el monto del aprovechamientos otros del año 2015. Sabemos que se incrementó de 175,000 a casi 400,000 millones, en virtud de que conocemos el último informe trimestral que nos da cuenta de todo lo que el gobierno ingresó. Entonces, hay alrededor de 400,000 millones de pesos que no sabemos de dónde lo sacó el gobierno, y la propia Auditoría Superior de la Federación así lo ha señalado. Y además tampoco conocemos el desglose del aprovechamientos otros del presupuesto actual, de la ley de ingreso actual. Insistimos mucho en que nos lo dieran a conocer durante la negociación presupuestal y no lo hicieron. Entonces, primero, vamos a presentar un punto de acuerdo, para obligar a la Secretaría de Hacienda a que acate lo que la Auditoría Superior de la Federación ha determinado, en el sentido de que transparente estas fuentes de ingreso, y segundo, que nos den una explicación por qué del patrimonio de Pemex se tomaron 70,000 millones, por qué del patrimonio de CFE se tomaron 32,000 millones y por qué del patrimonio del ISSSTE se tomaron 17,000 millones de pesos. Y si esto sigue ocurriendo tanto en el 2015 como en el 16, yo creo que sí, si uno ve cómo están determinados los montos de aprovechamientos en las leyes de ingresos del 15 y del 16. Si no se hubiera quitado este monto, pues por ejemplo no se tuviera que haber hecho el recorte anunciado. Más o menos los 70,000 millones de pesos, pues en buena medida compensarían el parte del recorte de Pemex. Es decir, Pemex no ha sido solamente explotado en virtud de su régimen fiscal, sino también en virtud de que año con año se le retiran recursos de su patrimonio para pagar el gasto general de la administración pública. El posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena en base al recorte presupuestal anunciado para Petróleos Mexicanos parte de lo que hemos manejado todo este tiempo,
que tenemos conformado como izquierda en contra de una reforma energética propuesta por el PAN, por el PRI, por el Partido Verde. El PAN ahora sale, se lava las manos, cuando ellos fueron los que iniciaron con una cultura de la alta burocracia en Petróleos Mexicanos. Hubo un dispendio exagerado de recursos, de excedentes petroleros, la corrupción se vivió al máximo, empezando por los hijos de Marta Sagún y terminando en buen notorio que nada más la reconfiguración de la refinería de Minatitlán se fue al doble con más de 2,000 millones de dólares. Su reforma energética que estuvieron planteando siempre fue para apoderarse de activos de Petróleos Mexicanos. Llámense ductos, llámense refinerías, llámense instalaciones. Nunca en la historia del país, nunca se había tenido tanto dinero en venta de petróleo como lo tuvo Fox y Calderón. La reforma energética que ellos propusieron y que avalaron en el Senado y en este Congreso y en esta Cámara, estos partidos son los que tienen hoy a la empresa en estas condiciones. Y lejos de querer abonar para levantarla y hacer una empresa petrolera productiva como todas las empresas del mundo, no hay una sola empresa en el mundo que maneje las condiciones que maneja Petróleos Mexicanos, todavía están insistiendo que es viable esta contrarreforma energética. Es mentira. Hoy debería de estarle invirtiendo a Petróleos Mexicanos en la transformación productiva. Deberíamos de estar manejando nuestras refinerías al 100% de la capacidad y están al 50 y al 60. Los complejos petroquímicos están abandonados y ya están pensando en abrir sus activos para entregárselos a alguien, como fue en el caso de Pajaritos, que terminaron en manos de Antonio del Valle, y que ahí está el complejo. A casi 2 años no produce, peores números que como estaba en manos de Petróleos Mexicanos, y nada más sirve para que Antonio del Valle especule en la bolsa de valores. Esos son los negocios y esas son las propuestas del PAN y del PRI. No estamos de acuerdo en que se le elimine la inversión, y si van a hacer un recorte al personal, que sea a la alta burocracia que conformó en los 2 sexenios del PAN y en la que dejó Emilio Lozoya, que es bastante escandalosa, lleno de gerentes, de subgerentes, muchos coroneles y capitanes y nadie de tropa. Y quieren ir precisamente a eliminar la plantilla laboral, las personas que producen y las personas que nos costaron 20 o 30 años de capacitación en el sector de hidrocarburos, que es lo más costoso y lo más valioso que tiene la empresa. Si Romero de Champs no defiende a los trabajadores porque es un irresponsable, nosotros sí. El grupo parlamentario de Morena se manifiesta en contra del adelgazamiento de la plantilla laboral productiva. Que vayan y recorten sus altos privilegios, sus viáticos, sus altos funcionarios y sobre todo los excesos que hacen en compras, sobre todo en telecomunicaciones, que hemos registrado unas compras absurdas por más de 12,000 millones de pesos. Como si fuera muy importante tener un micrófono de alta capacidad o una computadora de alta velocidad en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, en lugar de aplicar los recursos para las refinerías o los complejos o los pozos petroleros. Es por ello que el grupo parlamentario de Morena estamos esperando. Se nos avisó que mañana estaría aquí el director de Pemex en Comisiones Unidas y queremos que nos ratifiquen, porque no lo han hecho ni en la Comisión de Hacienda ni en la Comisión de Energía, el horario y el lugar en donde estaríamos platicando con el nuevo director de Pemex.
Y el día de hoy estaré en servicios generales de esta Cámara de Diputados, también llevando el juicio político contra Emilio Lozoya. Gracias, diputada. Tenemos 3 preguntas. Angélica Melín, de MBS. Diputada, diputado, buenas tardes. 2 preguntas rápidas. Entonces, no hay claridad sobre esta comparecencia no sería comparecencia porque insisten en el PAN, en el PRI, incluso en el PRD, que es una reunión previa de trabajo con el director de Pemex como para prepararlo y ya después se tomaría la decisión de cuándo lo citan a comisiones. ¿Es así? Si nos aclaran el punto. Y quisiera preguntarles de otros 2 temas que aquí una compañera me pidió que los consultara, sobre el asunto del juicio político también contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Ustedes nos habían indicado que hoy se interpondría también en la Secretaría General de esta Cámara. Si es así, si nos lo confirman, ¿cuáles son las razones? Este juicio político contra Lozoya, ¿cuáles serían los argumentos? Y una última pregunta, también de un tema distinto, sigue la situación preocupante en el estado de Morelos y hay quien insiste en que el gobernador Graco Ramírez pues también debe ser denunciado y llevado a juicio político por las condiciones de seguridad, sobre todo en que tiene a la entidad. Si fueran tan amables. Bueno, te comento lo siguiente. La visita del director fue algo que se platicó y se planteó en la Junta de Coordinación Política el viernes. Quedaron que sería para mañana. Y efectivamente sería una mesa de trabajo porque González Anaya pues acaba de entrar a Petróleos Mexicanos. Yo me imagino que todavía está conociendo parte de la compleja estructura. Y el grupo parlamentario de Morena le va a entregar documentos, le va a entregar información, le va a decir cómo está la empresa, técnicamente, administrativamente, financieramente. A ver, aquí está, para que el día de mañana no diga que no sabía o que no se le dijo. Entonces, sí es en ese sentido. Sobre el juicio político contra Duarte, son 6 cajas de documentos. Vienen los compañeros de Morena de Veracruz, que lo han estado preparando. Estuve esperándolos todavía. Lo vamos a desfasar el de Duarte para el jueves, porque vienen los compañeros de Jalapa, y el de Emilio Lozoya ya está. Emilio Lozoya tiene muchas cosas, pero ya es hora que también en este país, por la mentira y por perjurio, se le señalen las cosas. Yo tengo documentos y los voy a mostrar, donde él entregó a los trabajadores, les entregaba y les decía, miren, no va a haber disminución de plazas, no va a haber esto, la reforma energética. Les hablaba de unas maravillas que hoy son todo lo contrario. No van a perder sus pensiones ni su seguridad social, no va a haber liquidaciones, no va a haber jubilaciones, todo eso. Y yo los tengo, los firmaba y se los entregaban, y los entregaban por volantes y los entregaban en una forma masiva dentro de las instalaciones de Pemex. Y el director se prestó para empezar a eso. Otra, se le dio la empresa para bien administrar. Hay más de 39 filiales en paraísos fiscales que los tenían en el Caribe y hoy los movieron a España. Todo en perjuicio de la empresa que él debería de administrar. La utilizó para conflicto de intereses y negocios personales y de amigos. Hay muchísimas pruebas y debe de dar cuenta de ello. Debe de dar cuenta de ello. Ya no te voy a hablar de las producciones que se cayeron, ya no te voy a hablar de toda su irresponsabilidad. Todos los amigos que se trajo del banco, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que los tenía en el piso 44 y que despachaban sin ton ni son para amigos como si fueran los magnates árabes, que se hicieron una de negocios fraudulentos, o como el asesor que tiene, que venía de Axtel, y ese asesor le asignó directamente un contrato multimillonario a Axtel sin licitar y sin nada. O sea, hay muchísimas evidencias que él tiene que dar cuenta. Por supuesto, OHL, su estrellita, y oceanografía de los panistas, que también le vino a reventar a él. Así es que los panistas
sacan una bandera de que ellos dijeron en tiempo y forma cómo se tenía que hacer el negocio para los suyos. Los panistas tienen 5 denuncias en la PGR que se metieron desde el 2004 hasta el 2009 contra el director de Pemex Petroquímica, y ellos se dedicaron a protegerlo. Y son denuncias que se han estado ratificando en la PGR. Pues Rafael Bebedido Lomelí con vicios de corrupción tremendos. Entonces, es muchísimo lo que se tiene, y que hoy quieran disminuir el presupuesto de Pemex, olvidando todas las corruptelas y todo lo que hicieron. Sobre el juicio político al gobernador Graco, pues hay que analizarlo. Nosotros tenemos una diputada del estado de Morelos y sin duda hablaré con la diputada Blanca Margarita para que ella lo valore. Pero ¿Morena está de acuerdo en que sería procedente por irregularidades en la presidencia nueva? Tengo que checarlo, sí, déjame checarlo con la diputada del estado, y si es una irresponsabilidad en el actuar del gobernador, sea el que sea, se tiene que ir, porque ya es hora de parar la impunidad y la corrupción en este país. Hoy, ya está listo. Siguiente pregunta es de Néstor Jiménez, de La Razón. Diputados, buenas tardes. Solo quería preguntarles si ustedes concuerdan con la postura del coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, también del senador Mario Delgado, quienes pues criticaron las declaraciones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón que hicieron en torno a Donald Trump. ¿No es esto una especie de casi de defensa hacia Donald Trump? Ellos están diciendo que como dejaron mal al país los expresidentes, no pueden ya hablar del caso Donald Trump. Y también quisiera conocer su opinión, si consideran que es prudente que ante las declaraciones que ha hecho el precandidato republicano contra mexicanos, contra migrantes mexicanos, las propuestas que ha hecho del muro, es prudente que se anuncie la búsqueda de programas de venta de naranjas, como lo planteó Andrés Manuel López Obrador, dice él, incluso aunque fuera con Donald Trump. ¿Es prudente que ante sus declaraciones pues se esté proponiendo este tipo de proyectos? A ver, mira, te voy a contestar. Andrés Manuel hizo una declaración para que en el intercambio comercial con Estados Unidos se venda el jugo de naranja de las áreas productoras que tenemos en México. No la naranja, sino el jugo, el valor agregado. Es un intercambio comercial con Estados Unidos y con el mundo. Esa fue la declaración de Andrés Manuel. Sobre lo de Donald Trump, tanto el PRI como el PAN han permitido y han entregado la soberanía nacional de este país. Nos han dejado a la buena de Dios, prácticamente a la intemperie, con la diplomacia norteamericana, que hoy este sujeto llamado Donald Trump agarra una xenofobia contra los mexicanos, y lejos de que este gobierno haga una declaratoria política, recibe a Joe Biden para entregarle lo poco que tenemos. Hoy Peña Nieto debería de estar haciendo un extrañamiento diplomático, colocando el nombre de México y la dignidad de México por arriba de todo, dando nuestro posicionamiento mundial, y lejos de eso le abre la puerta a John Biden para entregar lo poco que nos queda en el sector energético. Eso es lo que debería de estar haciendo este gobierno. Y llegamos a esta situación de que cualquier persona allá haga este tipo de campañas por el debilitamiento de la soberanía nacional que se ha hecho a lo largo de estos últimos 3 sexenios sobre todo. Es de Rolando Herrera, del Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero preguntarles si ya definieron en el grupo parlamentario quién o quiénes van a ser los representantes de Morena en el Congreso Constituyente del Distrito de la Ciudad de México. Bueno, mira, primero nosotros tenemos que definir el número de constituyentes,
porque eso no hay aquí un acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Morena no está de acuerdo que el Distrito Federal, que eligió a la mayoría de representantes de Morena, le quieran dar la minoría. Es un absurdo, por eso votamos en contra de la reforma política del Distrito Federal. Morena es el que mayor número de diputados federales tiene aquí en la Cámara por elección de los ciudadanos de la capital. Y es el número el que tenemos que determinar. No es el nombre, es el número de constituyentes que tenemos que determinar. Entonces no te puedo dar nombres porque necesitamos saber la cantidad de constituyentes que va a tener Morena, porque es la representatividad de los ciudadanos de la capital del país. Muchas gracias, diputado. No tenemos más preguntas.